Sean todos muy bienvenidos al culto de hoy, que la gracia del Señor se derrame sobre todos los que estamos aquí presentes. En nuestro texto que nos corresponde analizar en el día de hoy encontramos las reacciones que tuvieron los oyentes al discurso que Jesús había pronunciado, siendo Él el agua viva que sacia las necesidades más profundas del ser humano. Agustín ya lo decía, que fuimos hechos para Dios y nuestra alma no encontrará descanso hasta que volvamos a Él. Él es la fuente de agua viva. Creo que ya hemos dejado esto muy claro. El domingo pasado nuevamente se nos recordó, nuestro hermano Jason nos recordó la importancia fundamental de la persona de Cristo en nuestro cristianismo. Él es la roca viva y toda nuestra fe debe estar depositada en Él, no en las cosas de Él, sino en Él, en Cristo, no en la iglesia, no en la tradición, no en las costumbres, no en los mandamientos de hombres, sino en Cristo Jesús. Si hoy tuviéramos que partir de este mundo y Dios nos preguntara, ¿por qué yo tendría que dejarte entrar en el cielo? ¿Qué diría usted? ¿Porque usted fue una buena persona? ¿Porque usted ayudó a los pobres? ¿Usted cuidó animales? ¿Usted rescató gatos de la calle? ¿Usted alimentó a los perros? ¿Les dio agua? ¿Por eso tendría que entrar en el cielo? ¿Porque usted abrió iglesias? ¿Porque usted tiene un buen nombre, una buena familia, una buena cultura, un poderoso nivel intelectual? ¿Por esas razones Dios debería dejarlo entrar en el cielo? Si Dios nos preguntara eso, nuestra respuesta debería ser: yo soy pecador, pero yo me arrepentí de mis pecados y he creído en Cristo Jesús. Él es mi roca. Él es el agua viva que sació mi sed y que me condujo a las mansiones celestiales. Este fue el contenido del mensaje del Señor en este capítulo 7. Sin embargo, las reacciones ante el mensaje del Señor fueron nefastas. Dice la palabra que después que el Señor terminó este discurso, por eso el versículo 40 dice: entonces algunos de la multitud, gente del pueblo, al parecer eran los que habían participado o estaban participando todavía de la fiesta de los tabernáculos, algunos de la multitud oyendo estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras de que Jesús es el agua viva, de que aquel que cree en Él, de su interior fluirán ríos de agua viva. Al oír estas palabras, las personas las opiniones sobre el Señor Jesucristo variaron de esta forma. Un grupo dijeron: este es el profeta, pero igual como que queda en el aire una forma como que despectiva: este es el profeta. Otros: este es el Cristo. Y en ambas declaraciones, estrictamente hablando, las personas estaban correctas. Porque de hecho Jesús es el profeta que Dios había prometido por medio de Moisés. Jesús de hecho era el Cristo. Pero parece que ellos no lo dicen de corazón. Otros dijeron que Él no era el Cristo. Porque si fuese el Cristo, tendría que venir de la casa de David y tendría que nacer en Belén. Un silogismo ridículo, equivocado, porque estaban correctos en ese sentido. Lo que ellos no percibían, que Jesús nació en Belén y Jesús era de la tribu de David, de la descendencia de David. Pero ellos estaban convencidos que Jesús había nacido en Galilea, específicamente
en Nazaret. Por lo mismo, Jesús no era el Mesías. Jesús no era el Cristo. Y otros del grupo que estaba allí querían prenderle. O sea, estos no estaban ni muertos de amores por el Señor. Frente a palabras espirituales, ellos literalmente estaban furiosos. Pero era un grupo que ya lo venía persiguiendo, acompañando y persiguiendo desde prácticamente el inicio de su ministerio. Porque ya en el capítulo 5 del Evangelio según Marcos se nos dice que los judíos ya habían deliberado darle muerte al Señor. También es digno de notar que el capítulo 7 del Evangelio según Juan, en el capítulo 7, ya encontramos otras opiniones de los hombres sobre Jesús. Por ejemplo, algunos dijeron, Él es bueno. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y durante su ministerio, otros dijeron, y el mismo texto dice que otros se maravillaron de cómo sabe estas palabras, estas letras, sin haber estudiado. De esa forma los hombres veían a Jesús. En Mateo capítulo 16 Jesús pregunta a sus discípulos. Jesús no estaba interesado en la opinión de la gente. No vivía del vox populi, de la voz del pueblo. No le interesaba. Pero él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y nuevamente aparecen otras informaciones recolectadas del pueblo. Unos dicen que él era Juan el Bautista. Otros decían que él era Elías reencarnado. Otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Sin embargo, Jesús les pregunta, que esto es lo que interesa, ¿y vosotros? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y ahí se levanta la voz del apóstol Pedro, que habla por toda la iglesia, por todos los creyentes en todos los tiempos, en todas las edades. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otra ocasión, también los fariseos, hablando sobre el concepto que tenían sobre el Hijo de Dios, unos dijeron que él era, mira el disparate, llegaron a decir que él era samaritano. Tú eres samaritano. De una forma despectiva, porque los judíos no se saludaban ni siquiera con los samaritanos. Los samaritanos eran los parias de Israel. Eran la clase más despreciada de la nación. Y dijeron que él era samaritano. En otro momento dijeron, tú tienes demonio. Siendo él la luz, siendo él el propio Dios, siendo él el verbo que se hizo carne. Los hombres lo contemplaron, lo estudiaron, lo observaron, lo acompañaron, vieron sus obras y dijeron, tienes demonio. Los suyos, sus familiares, según el contexto, dijeron en un momento que él estaba fuera de sí, que él deliraba, que él no estaba con su juicio cabal, perfecto. Su familia, los suyos. Y otros más adelante dijeron literalmente que todos esos poderes que operaban en él, que hacía que expulsara demonios, es porque en él, la verdad, estaba el príncipe de los demonios. El espíritu de las moscas habitaba en Jesús. En otras palabras, dijeron que Jesús tenía a Belcebú,
el príncipe de las moscas. Estas son las opiniones que nosotros podemos recolectar en las Escrituras sobre el Hijo de Dios. Aquí dijeron que era profeta, que era el Cristo, que era alguien. Otros decían que no, que él era mentiroso. Entonces entramos de lleno a nuestro texto que nosotros tenemos frente a nosotros, diciendo primero lo siguiente. Jesús durante toda su vida y su ministerio, ningún daño sufrió. Jesús ningún daño sufrió con la opinión antagónica, contraria, que los hombres tenían de él. Eso no le hizo ningún daño a Jesús. Jesús no andaba llorando por los rincones. Miren cómo me tratan. Soy el propio Hijo de Dios y no me reconocen. No me honran. Y tal vez hubiese entrado en un estado de depresión. Las opiniones contrarias que los hombres tenían sobre el Hijo de Dios, eso no le causó ningún daño al Maestro. Y el Maestro los dejaba que hablaran lo que quisieran sobre él, porque esa no era su preocupación. La preocupación del Señor era hacer la voluntad de su Padre. Los hombres dijeron muchas cosas de él. La mayor parte de las cosas fueron negativas, pero con ello Jesús ni se inmutaba. Hoy también los hombres y la sociedad tienen opiniones sobre el Hijo de Dios. ¿Han escuchado ustedes esta frase, esta expresión, que a mí me parece más no solo se reviste de un gran nivel de ignorancia, sino incluso falta de respeto hacia el propio Hijo de Dios, el carpintero de Nazaret, que es como esta figura que construye el catolicismo romano. Alguien que es bacán, alguien que es del pueblo, alguien que es de la gente, como la gente, que no es elitizado, el carpintero de Nazaret. Muchas son las opiniones que los hombres tienen sobre el Hijo de Dios. Todas ellas, o la mayor parte de ellas, fue negativa, pero Jesús no sufrió con ello, porque Jesús le daba las espaldas a esas cosas. Él dijo en el propio Evangelio, según Juan, dijo, gloria de hombres no recibo. Yo no recibo gloria de hombres. Y nosotros debemos seguir su ejemplo en este aspecto. Nosotros no debemos entristecernos, ni amargarnos, ni desanimarnos por las opiniones que los hombres y nuestros familiares tienen sobre nosotros. Porque si nosotros realmente nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con el Evangelio y empezamos a predicarles el Evangelio a nuestros familiares, hasta que nosotros no prediquemos, ellos van a decir, el cabro es bueno, va a la iglesia, es tranquilo. Pero ellos se van a levantar y van a cambiar de opinión cuando nosotros empecemos a predicarles el Evangelio y a mostrarles que ellos viven en pecado, que viven en iniquidad, que viven en transgresión, porque el mundo no soporta la santidad del Evangelio. Y de la misma forma como lo hicieron con Cristo, lo harán con sus discípulos. Entonces nosotros no esperemos que nuestros familiares, que no son cristianos, nuestros amigos, nuestras amistades nos aplaudan, o que el mundo nos aplauda por causa de nuestra fe. Solamente debemos tener el cuidado que nuestra fe sea pegada a la palabra. Porque también a veces algunos dicen, no, porque yo sufro por causa de la palabra.
pero a veces por falta de prudencia, por falta de sabiduría. Como alguien dijo una vez, evangelizaba a la familia diciéndole, arrepiéntete, alma negra, arrepiéntete, alma negra. Veía a un familiar, arrepiéntete, alma negra. Obviamente que todos van a decir que, y de hecho lo estaba, y era mi bisabuela, la pobrecita. Que hablen mal, pero por causa de nuestros frutos, pero no por causa de nuestro pecado o de nuestra falta de sabiduría. ¿Recuerda usted cómo el mundo entonces trata a Cristo? ¿Usted se puede dar cuenta cómo el mundo trata a los cristianos? ¿Cómo nos tratan a nosotros? ¿Como trogloditas? ¿Misóginos? ¿Machistas? Una raza que si pudieran borrar de la tierra, vía ley lo harían, y lo harían con gusto. Si tuviesen que reunir firmas para eliminar, arrancar a la iglesia de este mundo, habrían filas. Esta misma noche habrían filas. Y si existiera y tuvieran los hombres el poder para acabar con Dios, con la existencia de Dios, lo harían, firmarían, porque los hombres odian a Dios. Jesús dijo durante su ministerio que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces todo lo que parezca santo, todo lo que parezca que tenga alguna relación con Dios, con la Biblia, el mundo va a reaccionar. El mundo va a reaccionar. Se van a reír. Si una joven de 25 años, en algún momento, en una conversación, ella llega y confiesa que ella es virgen, que ella nunca se ha acostado con un hombre y espera hacerlo porque es mujer, cuando el Señor le dé un marido, va a ser motivo de chacota. Y si el joven de la misma edad también dice que él es virgen, que él está esperando en el Señor, porque quiere honrar a Dios con su cuerpo y quiere honrar el matrimonio que Dios le dio, lo más probable es que le preguntan si es gay. Porque eso hoy en esta sociedad no es normal. Todo aquello que tenga algún parecido o un olor a evangelio, a cristianismo, a santidad, el mundo odia. Porque el mundo detesta la santidad de Dios, porque ama su pecado. ¿Recuerda lo que le dijo Tértulo a Félix sobre el apóstol Pablo? Un hombre que tenía un discurso súper pulido, refinado, se paró en Hechos 24, dice la palabra, y Tértulo dijo así, elogió primero a Félix, que gozaban de mucha paz por causa de él y por la gran administración que estaba haciendo en la ciudad. Pero nosotros hemos venido aquí para acusar a este hombre. Y dice, hemos hallado que este hombre, refiriéndose al apóstol Pablo que estaba ahí en pie, hemos hallado que este hombre es una plaga. Este hombre es una plaga. Así el mundo trata a los falsos profetas. Los elogia, los ama, los alaba. Santo Padre, le pintan el piso de blanco para que pase el rey de la idolatría y de la blasfemia. Aquel que se hace pasar por Cristo y dice que es el sustituto de Cristo. A los hombres adoran, aman. Pero al Cristo de la Biblia, a Jesús del Evangelio verdadero, los hombres odian. Lo odian a Él y odian a todos sus seguidores. Así que no nos admiremos si de repente la gente a nosotros nos critica, hablan mal de nosotros, porque con Cristo lo hicieron. Y si lo hicieron con Él, lo van a hacer con todos aquellos que se parezcan a Él. Y si a usted lo están elogiando y lo tienen así, tome cuidado, que es probable que usted se esté pareciendo con ellos. Usted sea del equipo de ellos. Pero si usted no se ríe con los chistes de doble sentido, usted no dice garabatos, usted
es de aquellos que dicen, yo no voy a mentir. Yo no voy a mentir. Y me voy a la calle. Y no voy a mentir. Lo más probable es que usted sea odiado por causa de su fe. Mientras más elevado sea el nivel de consagración, peor serán las críticas que sufrirán los hijos de Dios. Pero debemos alegrarnos, no entristecernos. No debemos deprimirnos. Si familiares cortaron los lazos con nosotros por causa del Evangelio, debemos alegrarnos porque nos estamos pareciendo con los santos, porque así el mundo los trató a ellos. Y cínicos después le hacían tumbas y celebraban el día del profeta. Ellos mismos los mataron. Si lo hicieron con ellos, también lo harán con nosotros. Por eso el cristiano es alguien que debe estar preparado para enfrentar la oposición que se levanta contra un hijo de Dios. Y finalmente a veces, hermanos, nos vamos dando cuenta que a medida que el tiempo pasa, como que nos vamos quedando solos por causa de nuestra fe, porque ya no nos van a invitar a carretes, ya no nos van a invitar a ciertas fiestas, a ciertos encuentros, a participar de ciertas tomateras donde hay chistes que son verdaderas ofensas a los cielos. Pero gracias a Dios por la iglesia, la segunda familia, la más importante de todas, la familia de la fe. Y no somos pocos. Y la verdad es que a veces tenemos más comunión con los hermanos en la fe que con los de nuestra propia sangre. Porque con los de nuestra propia sangre a veces no hablamos el mismo lenguaje y nuestros temas no son los de ellos. No hablamos la misma lengua, tenemos la misma sangre, estuvimos en el mismo vientre, pero en nosotros se generó un cambio, una transformación, solo por la intervención soberana de Dios. Si no, seríamos iguales o peores que ellos. Jesús entonces no sufrió ningún daño por lo que decían los hombres. Si usted se preocupa con lo que dice la gente de usted, es probable que usted esté viviendo o esté buscando el aplauso. Si alguien quiere glorificar a Dios, tiene que ser como el maestro de la orquesta, estar de espaldas hacia el público y preocupado con la gloria de Dios. De repente como que a nosotros nos, en un golpe bajo, que hablan mal, que nos critican, nos azotan sin piedad por causa del Evangelio. Así como que nos entristecemos, pero la verdad debemos alegrarnos, porque nosotros estamos viviendo así en obediencia a la palabra de Dios. Y nos estamos sometiendo a un ser que nunca hemos visto ni hemos oído su voz, pero creemos que es tan real como el propio aire que entra en nuestros pulmones. Dios es real para nosotros. Incluso como es esto tan glorioso, tan maravilloso, que todos los domingos se puedan reunir hombres alrededor de otro hombre que igual es pecador y les hable de alguien que nunca vieron, pero creemos que es real, que es Cristo Jesús, el Señor, nuestra gloriosa esperanza. En segundo lugar, y ahí vamos terminando, el conocimiento meramente intelectual. Lo que vemos aquí en segundo lugar, que el conocimiento meramente intelectual es inútil si no es acompañado por la gracia de Dios. Amén. El conocimiento meramente intelectual es inútil si no va acompañado de la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que estar presente. La gracia de Dios tiene que tocar el corazón.
para que ese conocimiento sea útil. Si ese conocimiento es adquirido por medio del empirismo, de la contemplación, de las estrellas y del cosmos, o es adquirido por medio de la lectura y la cultura y los estudios, pero todo ese conocimiento no va acompañado con la gracia o con la convicción de pecado, no sirve de nada. Es hasta peor. Algunas personas leen la Biblia, después que la leen, se demoraron 2 años en leer toda la Biblia, y la cierran y dicen, ahora está la prueba. Aquí tengo la prueba de que Dios no existe. Aquí tengo la prueba para no creer nunca en Dios. Porque leer la Biblia es un escándalo. Un Dios sanguinario. Un Dios que mandó a matar, a destruir una ciudad entera. Un Dios que mandó fuego del cielo para consumir a todos los sodomitas. Los que vivían hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué Dios es ese? ¿Se da cuenta que tuvieron un conocimiento no acompañado de la gracia? Es inútil, es hasta peor. El texto dice que los hombres sabían algo de las Escrituras, ¿no es verdad? Porque el texto dice así, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea? ¿Puede venir el Cristo? No dice, ay, los teólogos. No, si estos no son cualquier persona. Estos no son ignorantes. Estos manejan la Escritura. Dijeron así, ¿no dice la Escritura? Oye, se pusieron bíblicos. Ahora, les dio una pataleta de espiritualidad a estos oyentes superficiales del Evangelio. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Porque Él no es de allá. Él es de Nazaret. Por lo tanto, Él no es el Cristo. Estos hombres tuvieron un conocimiento de la palabra. Y les ayudó en algo, ¿no? ¿Les sirvió de algo? Cuando era muchacho, cuando vivía en Coronel, a veces hacía un largo viaje hacia la ciudad de Concepción, que antes no era como hoy. Solo un camino, una carretera. Y pasaba allí por la central y había escrito un texto que hablaba sobre el Evangelio, en una pared católica que decía, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Era una connotación al gobierno de turno, al gobierno militar, usando las Escrituras fuera de contexto. Estas personas sabían algo de las Escrituras, sabían de dónde vendría el Cristo, pero no tenían entendimiento iluminado. Sus mentes no estaban iluminadas, porque el propio Mesías estaba ahí a metros. Estaba a pocos metros y no lo vieron. ¿Qué pasaría con nosotros si hoy mismo Jesús estuviera aquí entre nosotros, en persona? ¿Qué pasaría? Yo pienso que aquí la gran mayoría, si no todos, quedaríamos profundamente conmovidos, no pararíamos de llorar. Se vendrían a nuestros pensamientos todas nuestras culpas, todos nuestros fracasos, todas nuestras miserias, todos nuestros porrazos, todos se vendrían si Él estuviera aquí, y nos arrodillaríamos y lloraríamos intensamente al ser impactados con esta gloria, con esta santidad extraordinaria del propio Hijo de Dios. Pero estos hombres tuvieron ese privilegio y lo miraron y dijeron, este no es el Cristo. No tenían ningún discernimiento espiritual. Es como un burro delante de una partitura musical. Ese era el tipo de entendimiento que tenían estos hombres. Cero.
ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de discernimiento espiritual. Él estaba frente a ellos no lo reconocieron, no lo recibieron, no creyeron en Él y no le obedecieron, porque una cosa va tomada de la mano. Si la persona no cree en Cristo, no le reconoce como Señor, no lo recibe como Salvador, no creen en Él como el único camino que nos lleva a Dios. Y, para rematar, no someten sus vidas a Él. Tenían un mero conocimiento apenas intelectual. J.C. Riley, nuestro comentarista preferido, dice así sobre este texto: no debemos pensar que es suficiente conocer los hechos y doctrinas de nuestra fe, a menos que nuestros corazones y vidas sean completamente influenciados por este conocimiento. En otras palabras, no sirve de nada conocer teología. No sirve de nada conocer la teología reformada, la teología de Calvino, la teología de Wesley, conocer la historia de la redención, la historia de la revelación, conocer todos los escritos de Lutero, conocer todos los dogmas, todas las teologías sistemáticas, leerlas todas. No sirve de nada si de noche sigo preso del alcoholismo, si de noche sigo fumando marihuana, si de noche sigo abrazado con la pornografía, con todo lo que es abominable a Dios. Si conozco todo eso y vivo aún en pecado, no sirve de nada. Y es hasta peor. Por eso que dice Riley, no debemos pensar que es suficiente conocer hechos y doctrinas de nuestra fe si nuestros corazones no han sido tocados por la gracia de Dios. Y hay personas que nunca se leyeron una teología sistemática. Nunca leyeron las cartas o la obra de Agustín sobre la Trinidad. Nunca la leyeron. No saben quién es Berkhoff. No saben quién es Strong. No saben quién fue Lloyd Jones. Pero aman a Dios. Y son llenos del Espíritu Santo. Y viven una vida de oración. Se da cuenta que a veces por las situaciones diferentes no han leído grandes, no tienen grandes conocimientos, pero conocen a Dios. Y otros tienen conocimiento, tienen una tremenda cabeza, pero un cuerpo así. Y un entendimiento espiritual del tamaño del cerebro de una hormiga. Y es porque lo tienen hinchado. Si no, sería menor aún. Los demonios también tienen conocimiento intelectual, ¿o no? Tienen discernimiento y tienen conocimiento intelectual los demonios. Ellos creen y van más allá. ¿Creen? Tiemblan, se estremecen, tiritan. ¿Saben quién es el Santo de Israel? ¿A qué has venido, Jesús de Nazaret, para atormentarnos antes de tiempo? ¿Estaban mintiendo? ¿Estaban diciendo la verdad? Tienen conocimiento, tiemblan, pero siguen siendo demonios. Y Riley dice, Dios nos libre que haya un predicador que por las noches sea un borracho oculto. Y que antes de venir al culto se come no sé cuántas pastillas de menta para espantar un poco el hálito. Pero es borracho, pero conoce. Es posible conocer las Escrituras, es posible ser capaz de citarlas
correctamente. Es posible discutir sobre doctrinas del cristianismo y permanecer muerto en delitos y pecados. Qué trágico cuando el conocimiento está divorciado de la piedad. Ya he dicho algunas veces, pueden decir que soy cuadrado y todo, pero no me cuadra. Un pastor que ande usando aros, piercing, tatuado hasta la lengua. No sé si debajo de la lengua tendrá algún tatuaje, no sé, lo dudo, pero es bien capaz. Las piernas tatuadas. Nosotros somos bacanes, pues nosotros somos evangélicos también. También somos hijos de Dios. Hoy circula un evangelio modificado en las iglesias. Años atrás conté una ilustración. Justo cuando había regresado al país, algunos años atrás, una mujer le mandó una carta al pastor de la iglesia donde ella frecuentaba y lo elogiaba porque ella decía que se sentía muy edificada con las palabras del pastor y su ministerio. Entonces le escribió una carta, pastor, dio su nombre, dijo: yo me siento muy edificada, bendecida. Yo contribuyo con diezmos y ofrendas en esta iglesia y nosotros en mi familia somos muy felices por estar en esta iglesia. Sin embargo, entre nosotros y el resto de la iglesia hay una pequeña diferencia. Es que yo estoy casada con otra mujer. Hay un otro evangelio que está circulando. Un evangelio modificado, adulterado, arreglado. Se desechó el antiguo por el nuevo evangelio. Un evangelio que no cambia a las personas, no las regenera, no las transforma. Siguen tomando remedios para dormir. No tienen paz en el alma. Los pecados pasados los atormentan día y noche. Viven una vida libertina. Ese es el evangelio que hoy se predica. Un evangelio light, suave, amor, Dios de amor, de bondad, de paciencia y de misericordia. Pero ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de las Escrituras. Hay un otro evangelio que está circulando. Y nosotros debemos estar atentos, porque nos da lo mismo congregarse en cualquier iglesia. Son pocas las iglesias que están comprometidas con predicar el verdadero evangelio. Riley comenta, y con esto ya termino: reconocer el mal que existe en nuestro corazón, dice él. Reconocer el mal que existe en nuestro corazón. Odiar el pecado. Familiarizarse con el trono de la gracia y con la fuente de la sangre de Cristo. Sentarse diariamente a los pies de Jesús para aprender de Él es el grado más elevado que el hombre mortal puede alcanzar. Amén. Reconocer que en nuestro corazón existe el mal. Reconocer que somos malos. Odiar al pecado. Familiarizarse con el trono de la gracia en oración. Ir diariamente a la fuente de la sangre de Cristo para encontrar allí la sanidad para nuestras heridas. Sentarse diariamente como María a los pies de Jesús para aprender de Él es el grado más elevado que un ser humano mortal puede alcanzar. El Evangelio es glorioso. El Evangelio es maravilloso. Y mientras más me golpea, y más me confronta, y más me muele, y más me humilla, más me llena y más me sacia. Este es el Evangelio que quebranta, que transforma, que humilla para después levantar y levantarnos hasta los cielos. Y dice la palabra, y las autoridades reconocían que los discípulos habían estado con Jesús, porque eran iletrados,
Eran personas que no tenían estudios, pero estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Ese es el Evangelio verdadero. El que toca el corazón, el que toca el alma, el que nos confronta, el que nos desnuda, el que nos muestra nuestra perversión, nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldad, y nos conduce a Cristo y nos dice: anda a esta fuente y no te alejes de esta fuente, y ahí tendrás paz y vida eterna. Y vienen las enfermedades, la muerte, los portazos de los amigos, la soledad, la decepción, pero tenemos paz. Porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, lo tenemos todo. Todo. Puede ser, como decía Lucas, que usted todavía no tenga marido, o usted no tenga una esposa. Hay otros que sí lo tienen y son infelices. ¿Se da cuenta que el amor por una mujer nos llena? O si no, los hombres casados andarían caminando por las nubes: estoy casado, tengo matrimonio. Van en el mismo tren, agobiados. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a pagar? Mis hijos se enfermaron. Todo es un fastidio. ¿Se da cuenta que eso nos llena? Pero Cristo sí, lo llena todo. Y hay una dulzura en el alma cuando tenemos a Cristo. Una señora ancianita una vez me dijo: yo, pastor, tomo 11 con pan francés duro, con mantequilla y té. Y se me caen las lágrimas de tanto gozo. Donde está Cristo, está todo. Y ella me decía: el sol está ahí y me voy a orar. Y luego me levanto y está toda la pieza oscura. Perdí la noción del tiempo al estar a los pies del Maestro. Eso es Evangelio. Eso es conocer a Cristo. Termino con 3 aplicaciones, que ya estoy prometiendo mucho que voy a terminar. Termino con 3 aplicaciones prácticas. Primero, definitivamente, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Es el carpintero de Nazaret? ¿Es eso Jesús? ¿Un personaje histórico, social, un revolucionario? ¿Quién es Jesús? Si te preguntaran a ti, da una definición. ¿Quién es Jesús para ti? Tú dirías: un profeta, el Cristo. Otros dirían, principalmente la ala femenina, las feministas: no, ninguna contribución con la sociedad. Ninguna contribución. Cero aporte. Si te preguntaran a ti, ¿qué dirías de Jesús? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú lo eres todo para nosotros. Y toda la iglesia se cuadra atrás de Pedro. ¿Amén? Jesús es más que todo para nosotros. Y todos los días, yo pienso: no es posible que yo, viviendo en el mundo, igual que mis hermanos, Dios me haya llamado, me haya separado, y todos los días derrame su gracia, su misericordia en mi vida. Qué glorioso es tener comunión con la Santa Trinidad. ¿Quién es Jesús para ti? De eso depende tu eternidad. ¿A dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Segunda pregunta: ¿el conocimiento que tenemos de Dios y su palabra ya bajó de la cabeza al corazón?
que hay un largo recorrido entre los ojos y los oídos al corazón. Hay quebradas, precipicios. ¿Ya bajó la palabra? De aquí es cortito, ¿no? Por fuera. Es cortito, pero por dentro es un largo recorrido. La palabra que tú oyes todos los domingos de mi boca, de la boca de los santos que predican aquí, ¿ya bajó al corazón? ¿O tú eres de aquellos que cuando te preguntan, oye, ¿qué te parece la predicación hoy? Más de lo mismo. Más de lo mismo. No, tiene poca chispa este. No, se equivoca mucho. ¿O tú te alimentas con la palabra que tú oyes y recibes? Y la última pregunta, ¿realmente te preocupa lo que piensan los hombres? ¿Te preocupa lo que piensan los hombres de ti o no? ¿Estás preocupado con tu honra, no? Con tu nombre. ¿Eso te preocupa? El hombre que murió para este mundo, el hombre que murió para sí mismo, ahora solo le interesa vivir para Dios. Y la opinión que Dios tenga de nosotros. Eso es todo. Y Dios miró y vio a Job y dijo, le dijo al enemigo, ¿no has visto a Job, hombre santo y justo, temeroso y apartado del mal? ¿Qué tal que Dios dijera eso de nosotros? ¿Ah? Sería fantástico, sería glorioso. Pero lo somos en Cristo. Somos santos, somos justos, somos piadosos, somos amados. Somos amados en Cristo Jesús. Así que si el mundo se desmorona y la familia y el matrimonio y el cuerpo, nosotros tenemos una esperanza, que es Cristo Jesús, el Señor. Padre, te damos la gloria por poder oír tu palabra, poder meditar en ella. Es la que nos alumbra. Dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Tu palabra alumbra a los simples, a los sencillos. Tu palabra es dulce. Quebrántanos si no estamos bien, si no hemos abandonado el pecado y no hemos renunciado a las armas de maldad. No las hemos dejado delante de ti, no nos hemos rendido ante ti. Perdónanos y recíbenos en esta noche como personas que han creído en Cristo, que consideran que Cristo es lo más hermoso que pudo tener este mundo, que Cristo es lo más dulce, lo más afable. Cristo es el lirio de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único digno de abrir los sellos, el único digno de abrir el rollo y sus sellos. Él es digno. Él es digno. Lleno de gracia, sabiduría. Nunca nos ha hecho un mal. Nunca. Intercede ante el Padre día y noche por nosotros, para que nosotros no caigamos en pecado. Amamos a nuestro Cristo.
y anhelamos verlo un día. Ayúdanos mientras estamos de este lado de la gloria a ser consolados y fortalecidos en las partes más profundas de nuestra alma. Si alguien aquí está deprimido, Señor, aburrido de la vida, no tiene sentido vivir, que hoy desesperadamente puedan venir a Cristo para que sus pecados sean perdonados. Consuélanos, fortalécenos y llénanos de tu Espíritu. Te amamos, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén.